Una mujer hambrienta, dice. Esto está hablando de María. Aquí habla de María. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía de palabra. Hemos comentado que María se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Era costumbre en el pueblo judío que los discípulos se sentaran a los pies del maestro para oír sus enseñanzas. María asume esta postura con Jesús para oír su palabra. En el origen griego, el verbo oír, ekuen, expresa continuidad, significaba que da continuo y escuchaba al maestro que tenía por costumbre hacerlo. Podemos asegurar que María no solamente disponía sus oídos para escuchar la voz de Jesús al Señor, sino también su corazón, y esta es una gran enseñanza para todos nosotras, ya que a veces no solo tardamos en disponernos a leer su palabra y oír su voz, sino que cometemos el gran error de no disponer nuestro corazón a ser examinado por la palabra. Ahí vamos otra vez. Dice, imaginemos a María atenta a cada una de sus palabras, conmoviéndose, descubriéndose a sí misma a medida que Jesús hablaba, viviendo en carne propia lo que dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Tanto María como hoy, para nosotros, esa palabra sigue siendo viva y operante. Tiene el poder de desnudar nuestro corazón a los ojos de Dios. Tiene el poder de penetrar nuestros pensamientos, confrontar nuestros sentimientos y redarguir nuestra conciencia. Tiene el poder de penetrar hasta lo más hondo de nosotras mismas, hasta el más profundo de nuestros corazones. Estoy segura que ya has experimentado esta verdad al leer en la intimidad la palabra de Dios y descubrir que ese mensaje era para ti, que se adecuaba a tus circunstancias o era lo que necesitabas oír para tomar una decisión. Me ha sucedido innumerables veces. Estos 30 años de la misma forma, al oír un sermón o una charla o una conferencia basada en la palabra de Dios, Él ha conmovido profundamente mi corazón y ha operado mi ser con su bisturí divino. María descubrió a los pies del Maestro esta gran verdad. No podemos culparla de no querer ceder por nada del mundo ese lugar. No podemos culparla de tomar para sí un banquete espiritual. Para ella Jesús fue el pan de vida, fue y será el pan de vida de cada uno de nosotros. Cuando estemos dispuestos a oír y escudriñar la Biblia, su palabra de Dios. Wow. El pan espiritual que necesitaba su alma. Resulta paradójico que mientras Jesús recibía de María y María el pan material les daba a cambio el pan espiritual, María aprendió
alimentarse espiritualmente. Hay otros personajes en la Biblia que hablan de la palabra de Dios como alimento, como alimento. En el libro del profeta Ezequiel encontramos esta extraña orden de Dios. Me dijo, hijo de hombre, come lo que vayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel 3:1-3. Para cumplir su oficio de profeta y comunicar adecuadamente el mensaje de Dios al pueblo, Ezequiel recibe el encargo de comer el rollo que contenía la palabra de Dios, es decir, asimilar completamente el contenido imprimido en su mente y corazón, nutrir su alma y llenar el alimento espiritual. La palabra de Dios es alimento. La palabra enriquece nuestra vida interior, nos da respuesta, ordena nuestro mundo interno y direcciona nuestro accionar. Esta gran verdad se la recordó el apóstol Pablo a Timoteo antes de morir, y el fin de que su joven discípulo le dé preeminencia al estudio y al ministerio de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin aquel el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparando para toda buena obra. El deseo del corazón de Dios es que seamos sensibles a la enseñanza de su palabra, que permitemos ser enseñadas por Él, corregidas, dirigidas, instruidas en justicia con su palabra. Dios quiere equiparnos y que logremos un equilibrio en nuestras vidas. En este tiempo, la mera verdad, estoy empezando a volver a leer, porque ya lo había dejado un poco, pero ahora vuelvo a leer y todo lo que nos enseña Dios es grandioso, es algo que mucha gente no estamos dispuestos a tener un tiempo de escuchar la palabra de Dios, de leer, como dice, de leerlo, y que Él tiene mucho más para nosotros, para darnos. Que como María, que se sentaba a los pies de Jesús. En esos tiempos era maravilloso, tal vez, estar a los pies de Jesús, escuchar esa voz de Dios, de Jesús, que nos llena de su palabra. Pero Dios, como dice aquí, Dios quiere equiparnos y logremos un equilibrio en nuestras vidas, que aprendemos a conducirnos y a obrar sabiamente. Él no quiere que acumulemos solamente el conocimiento, sino que ese saber y conocer nos lleve a accionar y obrar, a hacer lo que el apóstol describa como hacedores de la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender como María y no como Marta, estar afanados
en los demás haciendo cosas que no. Hay que aprender como María, sentarnos a sus pies de Jesús. Y así podemos saciar nuestra hambre. Así como ella, podemos saciar nuestra hambre espiritual con las palabras del Maestro, con las palabras de Jesús. Dice, si tienes sed y hambre de Dios, es tu espíritu que te anhela saciarse de su palabra. Y en este tiempo que yo he estado aquí, he estado leyendo ahora y me he dado cuenta que pues lo más importante es saber más de Dios, porque eso es lo que Él anhela también de nosotros, que sepamos que Él está con nosotros todo el tiempo cuando lo busquemos a Él. No importa las situaciones que uno estemos pasando. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre estará, nunca se irá de nosotros, al menos que nosotros dejemos de buscarlo. Él seguirá estando. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, por esos momentos que Él me regala, de estar disfrutando de acá afuera con este aire tan fresco que nos está regalando afuera de mi casa. Gracias a Dios.